Continuamos con las preguntas 35 y 36. Pregunta 35. ¿Es útil hacer la señal de la cruz? Respuesta. Es utilísimo hacer la señal de la cruz a menudo y devotamente, porque es un acto externo de fe que aviva en nosotros esta virtud, vence el respeto humano y las tentaciones, y nos obtiene de Dios gracias. Número 36. ¿Cuándo conviene hacer la señal de la cruz? Respuesta. Siempre conviene hacer la señal de la cruz, pero especialmente antes y después de cualquier acto de religión, antes y después de la comida y del descanso, y en los peligros del alma y del cuerpo. Entonces la señal de la cruz es un acto de religión, es un acto por el cual profesamos nuestra fe en Dios, pero al mismo tiempo es una petición, una invocación de esos misterios que les describía la otra vez, que están en la señal de la cruz. Entonces no es un acto interno de religión, como cuando nosotros tenemos una oración en nuestro corazón o pensamos en Dios. No, es un acto externo, y por lo mismo es una profesión de nuestra fe, pero es una profesión muy alta de nuestra fe porque describe los principales misterios. Hay otras oraciones que son muy laudables, que son muy buenas, pero una oración se valora por lo que expresa la grandeza de los misterios o las verdades de la fe que expresa, pero ninguna oración expresa los principales misterios de nuestra fe, como la señal de la cruz. Por eso la señal de la cruz es muy importante. La señal de la cruz vence el respeto humano, vence las tentaciones. Por eso hay que hacerla con fe, con respeto y sin temor de desagradar a la gente. No es necesario hacer ostentación de nuestra fe en un sentido de imprudencia, porque no es necesario exponerse a que la gente a veces se mofe de nuestra fe. Por eso si hacemos la señal de la cruz, hagámosla con discreción, pero no es por vergüenza o porque nos da pena que nos vean. Eso ya es pecado. Tener vergüenza de nuestra fe es pecado. El respeto humano es pecado. Pero tampoco hay que hacer ostentación en el sentido de provocar a las gentes que no creen o que se mofan de la fe, para evitar que ofendan a Dios por sus comentarios necios y sin fe, ¿verdad? Pero a veces, aunque no les guste, podemos hacer la señal de la cruz, por ejemplo, cuando vamos a comer o en momentos que pasamos delante de una iglesia. Podemos hacer la señal de la cruz, aunque no les guste a estas personas. La virtud de la cruz viene de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. La cruz tiene una virtud, una fuerza, pero esta viene de la pasión de nuestro Señor. Cuando estamos haciendo la señal de la cruz, estamos invocando las gracias que nuestro Señor ganó en la cruz por su pasión. Pero esta virtud de la cruz no se hace presente si la señal de la cruz no es hecha con fe. O sea, no basta hacer la señal de la cruz, hay que hacerla con fe. Y es en la medida que hay este nexo de la fe, Dios nos bendice. Si Dios no tenemos fe, a hacer la cruz. Por eso en las vidas de los santos hay muchos ejemplos de santos que hasta amansaban a los animales feroces con la señal de la cruz. No es la misma cruz la que nosotros hacemos. ¿Y por qué nosotros no obtenemos gracias de Dios? Pues porque no la usamos con fe. Entonces no es que es nuestra fe la causa, es Dios o la virtud de la pasión de nuestro Señor, que es la causa de las gracias que se dan por la cruz, por la señal de la cruz, pero a condición
de que haya fe. Y en la medida que esta fe es mayor, entonces Dios concede más gracias. Así que si nosotros no obtenemos todas las gracias que pudiéramos obtener, hagámonos la pregunta si tenemos una fe bastante afianzada o no. Entonces la cruz nos obtiene, la señal de la cruz nos obtiene de Dios gracias. Primero, el perdón de los pecados veniales. Si hacemos la señal de la cruz, sobre todo con agua bendita, pues obtenemos gracias. Dios nos puede perdonar los pecados veniales. La cruz nos da auxilios o gracias actuales para que obremos bien. Por eso es bueno hacer la señal de la cruz al inicio de las obras importantes, porque nos obtiene gracias actuales para que Dios nos ayude a hacer las cosas como debe ser. La señal de la cruz confiere la bendición cuando el sacerdote da las bendiciones, que bendice objetos sagrados, le da una virtud especial a estas bendiciones del sacerdote. Por ejemplo, cuando bendice rosarios, medallas, imágenes, etcétera, se bendice al sacerdote, hace la señal de la cruz sobre estos objetos y quedan bendecidos. Así que la señal de la cruz en las bendiciones de la iglesia tiene mucha importancia. La indulgencia, hay una indulgencia de 10 días por cada vez que hacemos la señal de la cruz. Entonces, primero debemos tener el deseo, la intención de ganar esta indulgencia, porque hay personas que no lo saben. Pero si lo sabemos y lo queremos, podemos ganar esta indulgencia de 100 días cada vez que hacemos la señal de la cruz. Se entiende que debe estar bien hecha. Santa Bernardita es la santa que vio a Nuestra Señora en Lourdes. Ella después entró a un convento y fue una religiosa pues de un ejemplar, pero todos se quedaban admirados cómo Santa Bernardita hacía la señal de la cruz. Y pues le preguntaron a ella: ¿por qué haces tan bien hecha tu señal de la cruz, que a todos inspiras respeto, devoción? Pues dice: pues yo vi a la Virgen María cómo hacía la señal de la cruz y yo hago como ella la hacía. Entonces hay una manera de hacer la señal de la cruz con respeto y una manera de hacerla simplemente por pura formalidad, y lo más pronto para que terminemos pronto las oraciones, porque tenemos otra cosa que hacer. Entonces esas formas y esas maneras Dios nos las bendice. Siempre conviene hacerla, como ya se dijo, al salir o a entrar de la casa. Por ejemplo, salen para hacer algo, conviene hacer la señal de la cruz antes y después de comer, al irse a dormir y al despertarse, al comenzar una buena obra, una obra importante, al entrar o al salir de un lugar santo. Es una muy buena costumbre hacer la señal de la cruz para espantar la presencia, la influencia diabólica. Dios sabe que hoy la influencia diabólica está muy presente en la sociedad. Hay muchas personas que ya invocan el demonio. Entonces se vuelve más necesario hacer la señal de la cruz. En las tentaciones, en los peligros del alma y del cuerpo, conviene hacer la señal de la cruz. Hay personas, por ejemplo, que están en un peligro para su vida o para su alma. Es muy buena costumbre hacer la señal de la cruz. También conviene tener en el hogar un crucifijo, sobre todo en la cabecera de las camas. Hay personas que llevan consigo un crucifijo. Hay una indulgencia que se puede conceder, basta que pedírselo a un sacerdote. Hay cruces de metal, pero tienen que tener madera para poder recibir la indulgencia plenaria que les puede dar un sacerdote, y con esa la indulgencia de la buena muerte. Si no tienen la madera, no se les puede dar la indulgencia de la buena muerte. Entonces es bueno que tengan en los hogares un crucifijo de la buena muerte, que se da a besar a los moribundos y pueden obtener la indulgencia plenaria
en artículo mortis, en el momento de la muerte, si es un crucifijo de la buena muerte. Entonces, no olvidar de tener el crucifijo en los hogares, en un lugar visible, porque esto ahuyenta al demonio. Y hay antes era la costumbre, cuando vemos las casas antiguas, siempre había cruces en las calles, en las esquinas de las casas. En México era muy común, el tiempo que México era cristiano, era común ver cruces en las esquinas de las calles, en muchos lugares. Cuando alguien construía su casa, a veces ponía un nicho visible con la Virgen de Guadalupe, con una cruz, etcétera. Eran costumbres cristianas. Entonces, quisiera darles este hecho del Santo Cura de Ars. Santo Cura de Ars decía: la señal de la cruz es terrible para el demonio, porque es por la cruz que nosotros nos libramos de él. Y San Cirilo decía: como huye el perro del bastón, así el espíritu maligno huye a la vista de la cruz. Hay otros ejemplos que se podrían dar, pero dejamos También un santo que se llamaba San Hilario, que entró en una isla donde estaba llena de serpientes, pues con la señal de la cruz ahuyentó esas serpientes. Es decir que, invocada con fe, la cruz tiene mucho poder.